Nosotros vamos a abrir nuestras Biblias allá en Romanos, en el capítulo 14. Yo creo que después de hoy tendremos un sermón más, un estudio más de Romanos, y con eso vamos a concluir esta carta que ya nos lleva todo lo que llevamos del año. Ha sido una larga carta, pero han sido muchas lecciones las que hemos aprendido a lo largo de estos meses. Así que hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 14 desde el verso 1 hasta Romanos capítulo 15 en el verso 6. O sea que vamos a leer todo el 14 y una pequeña parte del 6. Este verso comienza diciendo en el capítulo 14 verso 1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y luego nos dice en el verso 5: uno hace diferencia entre día a día, otro juzga iguales todos los días. Pero fíjense en esto: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Dice el verso 7: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Verso 13: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Verso 15: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andáis conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. 18: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. 20: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Verso 23: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. 15, 1 y 2: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Verso 4 al 6: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con nuestra serie, esta serie llamada La Gracia de Dios, en donde hemos ido estudiando y hemos ido aprendiendo a lo largo de los meses cómo Dios ha mostrado su amor para con nosotros y cómo nos ha ido ayudando. Vimos que después del capítulo 12 tocaba la parte en la cual nosotros tenemos que corresponder al amor que Dios nos ha dado. En los primeros capítulos Dios nos dijo: yo te amé. Y en los capítulos siguientes Dios dijo: ahora te toca a ti amar a los demás. Y hemos abundado mucho en cómo todo se ha tratado de saber amarnos unos a otros. Y decíamos la vez pasada, si desde el principio nos enseñaran a amar verdaderamente, muchos problemas se acabarían. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el capítulo 14 está justo después del capítulo 13 y antes del capítulo 15. Suena redundante, pero lo que quiero que nosotros pensemos es que no es otra historia, sino que es la misma historia la que se viene hablando desde el capítulo 13 y es la que se continúa hablando hasta el capítulo 14. No podemos ponerle divisiones y decir esto habla de esto y esto habla de esto y esto habla de esto. Sigue siendo la misma historia. De lo que nos quedamos hablando la vez pasada es de lo que vamos a seguir hablando, y en el capítulo 15, en los primeros versículos, es con lo que continúa. Pongan atención en lo que dice el capítulo 13, versículo 13, antes de que empiece el 14. Dice así: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidia. Dice el 14: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Por eso recibid al débil en la fe. ¿Se fijan? Esa es la continuación. Vístete de Cristo para que puedas recibir al débil. Y el capítulo 15 termina o el capítulo que vamos a pensar en el capítulo 15 verso 6, que termina esta idea
dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Dice el 7, por tanto recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Se fijan? El 14 comenzó diciendo, recibid al débil en la fe. Y el 15 sigue diciendo, recibid los unos a los otros. Pero comenzaba en el 13, vestidos de Cristo. Es la misma historia. Es la misma idea, y tenemos que aprender a verlo de esa manera. Para ser cristianos, dice Pablo, no importa no importa la comida, no importan las costumbres o no importan las fiestas. Una vez más, siempre y cuando estas no se pongan sobre cosas que Dios ya ha establecido. No importa lo que a ti te gusta, no importa estas cosas menores, pero importa cómo resuelves las diferencias que tienes con los demás. Y Pablo le dedica todo un capítulo a enseñarnos a nosotros a superar las diferencias. Ese es el título para esta tarde. Superando las diferencias. ¿Ok? La forma en que tratamos las cosas que no importan en la iglesia es muy importante. Parece, otra vez, ese juego de palabras es interesante. Lo trato de hacer para ver si podemos despertar. La forma en que tratamos los asuntos que no importan en la iglesia es muy importante para Dios. No tanto el asunto en sí, pero que sí lo sepa resolver bien. En la iglesia en Roma había judíos y había gentiles. Los gentiles criticaban a los judíos y los judíos criticaban a los gentiles. Y Pablo les viene a decir, hey, eso no importa. Fíjense en lo que sí importa y aprendan a sobrellevar esas partes. Había desacuerdos, como en todas partes hay desacuerdos. Entre nosotros hay desacuerdos, en la casa hay desacuerdos, con los hermanos hay desacuerdos. Pablo sabe que va a haber desacuerdos en la iglesia. Y que todos pensamos de una manera diferente. A algunos nos gusta una cosa, a algunos otros nos gustan cosas diferentes. Y una vez más estamos hablando de gustos. Hay una diferencia aquí. Está la ley de Dios y están nuestros gustos. Primero es la ley de Dios y luego nuestros gustos. No podemos poner nuestros gustos encima de la ley de Dios. Es al revés. ¿Ok? Dios, nosotros. No nosotros, Dios. ¿Ok? Entonces, en las cosas que Dios no ha estipulado que hacer, tú tienes la libertad de elegir lo que tú quieras. En las cosas que Dios ya dijo que hay que hacer, ahí no hay para dónde hacerse. Haces lo que Dios manda. Pero cuando existen esas diferencias, Dios nos enseña que Él no requiere que todos pensemos igual. Él no busca que todos querramos que la iglesia se pinte de verde, que la puerta esté de color café, o que, una vez más, que comamos todos la misma cosa y que todos nos hagamos, por decir así, vegetarianos, o que todos nos hagamos carnívoros. Dios no está preocupado por eso. Dios lo que quiere es que nosotros sepamos diferenciar, sepamos resolver, las diferencias que tenemos unos con otros. A ti te gusta más el verde y tú crees que es mejor que la iglesia o que el hermano venga vestido de verde, tú ven vestido de verde. Pero no intentes imponerles a los demás algo que Dios nos está pidiendo. Esa es tu decisión y qué bueno por ti. No debes de criticar a los demás. Ni el otro debe de criticar, esta siempre viene de verde, ni el que viene siempre de verde debe criticar, es que el otro viene de muchos colores, por poner un color. Hay diferencias, pero estas diferencias o estos desacuerdos en ningún momento debe de separarnos. En ningún momento. Dios no quiere que seamos unos robots que a los que les gustan todos siempre lo mismo. Pero Dios sí quiere que cuando nosotros estemos en desacuerdo sepamos sobrellevarlo y seguir adelante como los hermanos que somos y no empezar a dividirnos. Tristemente, la iglesia llega a dividirse por cosas superficiales y por cosas secundarias, por cosas que Dios no manda. Hay veces que en la iglesia de Cristo, muchos decimos, no, se tiene que usar este himnario. El himnario de cantos espirituales, y si no cantamos del de cantos espirituales, entonces estás mal. O tiene que ser forzosamente la versión Reina Valera 1960, porque si no, estás mal. Claro que eso no es lo que Dios ha mandado.
Y nosotros no podemos poner una regla de que esto tiene que ser exactamente así. Pero tristemente hay iglesias que se han separado por situaciones como estas. Dejemos que Dios nos enseñe lo que nosotros tenemos que hacer y dejemos al mismo tiempo que cada quien, en las cosas que Dios no ha estipulado nada, que cada quien decida lo que le parezca. Esto es en lo que Pablo se va a enfocar. ¿Tú crees que hay que hacer esto? ¿O tú crees que hay que comer lo otro? ¿O tú crees que sería mejor de esta manera? Si Dios no ha dicho lo contrario, eres libre de hacerlo. Solo no critiques a los demás. Solo no pienses mal de los demás. Diferencias va a haber, pero que no nos separen. Todos pensamos de diferentes maneras, pero en las cosas de Dios, solo la opinión de Dios cuenta. ¿Ok? ¿Puede una diferencia menor dividir a la iglesia? Claro que sí. ¿Cómo puedo resolver las diferencias que hay en la iglesia? ¿Cómo le puedo hacer? Si a ti te gusta una cosa y a mí me gusta otra, ¿cómo puedo hacerlo bien? ¿Cómo puedo no pelearme? ¿Cómo puedo no tener un problema por esa situación? ¿Alguna vez usted se lo ha preguntado? ¿Cómo puedo no tener un problema por las diferencias que hay? Versos del 1 al 13 es donde vamos a ver la primera parte. ¿Cuáles son las diferencias que puede haber en la vida? ¿Quiénes son los débiles? ¿Quiénes son los fuertes? Son las preguntas que aquí se van a resolver, las diferencias en la vida. Recibid al débil en la fe. Comienza diciendo, bueno, eso nos haría preguntarnos, ¿y quién es el débil? ¿Yo soy débil? ¿Tú eres débil? ¿Quién es débil? Bueno, es lo que Dios nos dice primero. Los débiles en la fe son gente que cree en Cristo y que está en la iglesia. Los débiles en la fe son cristianos a los que se les ha hecho difícil separar lo que está lejos de Dios y lo que está cerca de Dios. ¿Ok? Ellos, a pesar de que vienen a la iglesia y a pesar de que están queriendo hacer las cosas bien, muchas veces son movidos por sus sentimientos, muchas veces son movidos por sus antiguas costumbres, y es que dicen, yo pensaba que era así, o yo estaba acostumbrado a esto. Se les hace difícil separar las limitaciones que Dios tiene, y muchas veces son gente que tiene menos información, o son hermanos que tienen menos información. Siguen siendo hermanos, siguen ellos queriendo hacer las cosas bien y ellos verdaderamente creen en Dios, pero simplemente les falta la información suficiente para poder saber dónde están los límites que Dios ha puesto. ¿Ok? Un débil en la fe no es necesariamente uno que anda de pecador haciendo cosas malas. Un débil en la fe no es uno que casi no viene a la iglesia necesariamente, no es uno que nunca participa o nunca trabaja. Un débil en la fe es uno que está aquí y está queriendo hacer las cosas bien, pero no sabe cómo hacerlas. Eso es a lo que Pablo se está refiriendo aquí. Todavía no ha entendido muy bien cuáles son los detalles de las cosas que tiene que hacer. Entonces, un débil en la fe no depende de cuántos años tiene en la iglesia, un débil en la fe no depende de cuánto trabajo haga o no haga, y no necesariamente es lo que nosotros creemos que es débil. Como lo mismo, que es un fuerte en la fe. ¿O qué es un fuerte a lo que aquí se refiere? Más adelante dice, así que los que somos fuertes, dice en el 15. ¿Y quiénes son los fuertes? Bueno, uno fuerte en la fe, como lo vimos en el débil, es probablemente o es uno que tiene más conocimiento y sabe hasta dónde Dios está pidiendo las cosas. Entiende mejor lo que Dios pide. Entiende mejor lo que Dios está enseñando. Tiene un mayor entendimiento. Pero no necesariamente es el que más viene a la iglesia. ¿Ok? Fíjense en eso. A lo mejor él casi no viene, pero lo entiende mejor. Me refiero, entiende las limitantes. ¿Qué nos deja ver esto? Que un fuerte, o los que aquí se está refiriendo a fuerte, pudiera ser que es alguien que tiene unas debilidades diferentes. Por eso Pablo se está refiriendo a los dos y les está enseñando a los dos. A los fuertes les dice, hey, no estés menospreciando a los demás, porque si tú dices, yo soy fuerte y no te voy a recibir a ti, pues estás mostrando tu debilidad en arrogancia. Estás mostrando tu debilidad en humildad. Porque probablemente un fuerte es débil en amor, es débil en disposición, es débil en dominio propio, es débil en amar a los demás.
Entonces, en esta parte, un débil es uno que tiene menos conocimiento, que tiene menos entendimiento, y un fuerte es uno que tiene más entendimiento. Los dos pueden variar en diferentes partes. Por eso, tenemos que tener en cuenta lo que terminaba el verso 14 diciendo, vestidos de Cristo. Si entiendes mucho de Dios, entiendes mucho la Biblia, vístete de Cristo. Si no entiendes la Biblia, vístete de Cristo. Porque la clave no es el venir aquí a la iglesia y hacer acto de presencia, sino la clave es cuánto Cristo está dentro de ti. Porque puedes venir todos los días de reunión y no tener a Cristo. Entonces, esto es lo que Dios nos está queriendo decir en esta parte. No te consideres necesariamente uno fuerte, ni te consideres uno débil todo el tiempo, ni uno fuerte todo el tiempo. Va a haber cosas en las que eres débil, van a haber cosas en las que eres fuerte, pero tienes que ir aprendiendo a discernir. Todos necesitamos de Dios. Si tú te crees el fuerte, necesitas de Dios. Si tú te crees el débil, necesitas de Dios. Y cuando nos vistamos de Cristo, vamos a ir pudiendo crecer conforme Cristo espera que nosotros seamos. Ellos tenían problemas y tanto unos criticaban a los otros. Por eso es lo importante. Estaban los fuertes no queriendo aceptar a los débiles y estaban los débiles criticando a los fuertes. Si ustedes se fijan, hay un problema en los dos lados. Por eso la clave es, más que Pablo les diga, sean fuertes, es vístanse de Cristo. ¿Cuáles eran los problemas? Bueno, había problemas entre comidas y bebidas. Algunos decían, no se debe de comer de esto, y otros decían, sí se puede comer. Y lo que Pablo dice es, eso no importa. ¿Ok? Eso no es lo que Dios está buscando. Muchas veces podemos, por ejemplo, preguntarnos, ¿puede un cristiano ser vegetariano? ¿O puede un cristiano ser vegano? Sí, pero no puede pensar que el que come carne es un asesino. ¿Ok? Si tú crees que se debe de comer, si para ti debes de comer puras frutas y verduras, puras cosas, una vez más, vegetarianas o veganas, depende cuál seas, está bien. Dios no te va a decir que estás pecando por eso. Pero si empiezas a criticar al que come carne y empiezas a decir que está pecando y empiezas a decir que está mal, entonces ya tienes un problema. Igual, el que come carne no puede decir, los vegetarianos se van a ir al infierno, porque no es lo que Dios manda. Tú comes carne, disfruta lo que Dios te da, pero no por eso puedes criticar a los demás. Esa es la clave a la que Dios les está hablando. Tú estás bien de este lado o tú estás bien de este lado, pero no se critiquen unos a otros, no se peleen unos con otros. Porque al final del día, por ejemplo, en Levítico 11, Dios le dijo a Noé que él podía comer de todos los animales que había en la tierra. O podemos ver lo que dice allá, si eso les hace mal o los hace pensar porque está en el Antiguo Testamento. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 25, Pablo les dijo, cuando vayas a la carnicería, no preguntes de dónde viene la carne, cuál es la procedencia de esa carne, simplemente cómprala, cocínala y cómetela. Entonces Pablo está diciendo que si vas a la carnicería para comprar carne para comer, vemos que no está mal. Entonces, para algunos dirán, esto es mejor, para otros dirán, esto otro es mejor. Cada quien haga lo que le parezca. Porque Dios no ha establecido y no ha dicho en ese momento, los que coman carne son unos pecadores o los que coman puros vegetales son unos pecadores. Lo que Dios nos pide es vístete de Cristo. Tú quieres hacer lo que a ti te parece, tú quieres hacer lo que también a ti te parece, no hay una regla, no se critiquen, no se peleen, no hagan una diferencia como tal. ¿Qué nos dice en el versículo 5 y en el versículo 6? Vuelve a hablar sobre otras diferencias que puede hablar en la iglesia. Dice sobre días festivos. ¿Se pueden celebrar los días festivos o los días sociales que existen en el mundo? Si eso no te impide acercarte a Dios o te impide tu día de reunión, eres libre. Si eso no te lleva a pecar, eres libre. ¿Sí? Puedes celebrar tu cumpleaños, puedes celebrar el Día del Padre, puedes celebrar el Día de la Madre, puedes celebrar los diferentes días festivos una vez más que existen, siempre y cuando estos no vayan en contra de lo que Dios manda.
Vuelvo a lo mismo. Si vas a celebrar el Día de la Madre, pero como lo vas a celebrar no vas a la iglesia, entonces tienes un problema. Si vas a celebrarlo, pero ya nomás lo que quieres ir a la iglesia es ir cumplir y salirte porque tienes que ir con tu mamá, entonces tienes un problema. Pero si lo vas a celebrar y esto no afecta tu vida cristiana, o una vez más quieres celebrar tu cumpleaños y lo que haces es invitar a una fiesta que tiene mucho descontrol, entonces tienes un problema. Pero si vas a celebrarlo con tu familia y dentro de los parámetros de Dios, entonces no hay ningún problema, porque esto es lo que Dios ha establecido. Mientras no rebases las reglas o mientras no llegues a cosas que Dios ha dicho que son pecado, no hay ninguna diferencia. Pero si tú quieres celebrar tu cumpleaños y el otro no quiere celebrar su cumpleaños, no se critiquen unos a otros. Tú celébralo, tú que crees que hay que celebrarlo, tú no lo celebres, tú que no crees que hay que celebrarlo. Cada quien haga la parte que le corresponde, la parte que usted quiera, porque no hay una diferencia en eso. Muchas veces pensamos en que la iglesia de Cristo no debe de tener tradiciones, o no debe de haber tradiciones en ella, pero la verdad es que hay muchas tradiciones. Muchas tradiciones en todas partes, muchas cosas que nosotros hacemos porque simplemente así nos han enseñado que tiene que ser, y Dios no marca ninguna de esas cosas. Pero mientras estas no vayan por encima de lo de Dios, tú eres libre de festejarlo, tú eres libre de estar en la fiesta que te marca lo que Dios pide. No sé si me estoy explicando. Algunos dicen, oye, es que no debes de ir al cine, oye, es que no debes de tener amigos, oye, es que no debes de reírte. Es que tú puedes tener amigos, pero siempre recuerda que en 1 Corintios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces tú vas a tener amigos que te acerquen a Dios. Oye, ¿vas a ir al cine? Pues sí, vas a ir al cine, pero vas a ver películas que sean sanas en su mensaje. Y no películas que te inciten a estar lejos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que aquí queremos ver? Bueno, que vamos a hacer cosas aptas para cristianos, es decir, moralmente correctas y de acuerdo a Dios. No hagamos cosas que corrompen la ley de Dios o que transgreden la ley de Dios. ¿Habrá diferencias? Sí, pero que no nos separen. Y dice el verso 7 al verso 13, que todo lo que hagamos al final del día sea para gloria de Dios. Ese va a ser nuestro mayor objetivo, para la gloria de Dios. Existe una lista interminable de cosas que nos diferencian. Tú haz las cosas convencido de que las cosas que estás haciendo están bien, dice el verso 7. Hazlo recordando que para el Señor vivimos. Hazlo para darle la honra a Dios. Hazlo sabiendo que le vas a dar cuentas a Dios. Hazlo sin juzgar a los demás, porque al final lo único que importa es tener a Cristo. Fíjense esos principios. ¿Sí? No estés, híjole, es que, y si me lo como, y si la riego, y si cometo un pecado. No, si te lo vas a comer, cómetelo seguro de que no es pecado, y si tú dudas, mejor no te lo comas, mejor no lo hagas. Hazlo sabiendo que lo que tú estás haciendo, Dios te permite hacerlo y tú vives para Dios. Hazlo sabiendo o buscando siempre darle la honra a Dios. Hazlo recordando que vas a dar cuenta a Dios por lo que tú estás haciendo. Le estoy repitiendo los mismos puntos. Hazlo sin juzgar a los demás. Todo debe de terminar en ese principio, para la gloria de Dios. Si lo que tú vas a hacer no le da la gloria a Dios, entonces no lo hagas. Por eso decíamos hace rato, las cosas deben de ser aptas para cristianos. Como en las películas, ya ven, hay aptas para niños, aptas para toda la familia, aptas para jóvenes y adultos, aptas para adultos. En esta categoría es la que estamos nosotros. Las cosas que hacemos, las hacemos aptas para cristianos. Cuando las determinamos ahí en lo que Dios nos ha enseñado, nos damos cuenta que ya no importaba tanto el Día del Padre o el Día de la Madre. Lo que importaba es que en la acción que yo voy a estar, tengo que buscar no corromperme. No por eso voy a andar en malos lugares, haciendo cosas que no tocan hacer, diciendo, pues esta es la libertad que Dios me dio. No, Dios no te dio esa libertad, no te dio la libertad de pecar. Este principio, hermanos,
Estos tipos de diferencias que existen en nosotros es muy importante, creo yo, que aprendamos a poder discernirlas y aprendamos a poder verlas. Que no estemos queriendo que todos pensemos exactamente igual. Que nos demos cuenta que hay diferencias, pero que al final del día lo único que importaba es que nosotros pudiéramos tener a Cristo en nuestros corazones a través de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Te gusta venir o puedes venir a la iglesia, o tú crees que está bien venir a la iglesia sin corbata? ¿O tú crees que hay que venir a la iglesia con corbata? Dios no te va a juzgar si traías corbata o no. Tú vas a tratar de hacerlo siempre lo mejor, sabiendo que es para Dios, pero no se critiquen unos a otros. Tristemente, existe la tiranía de los débiles. Y es que hay muchos que se quieren colgar de la parte de que son débiles para poder hacer mal a los demás. Y si dicen, yo no puedo hacerlo, tú tampoco puedes hacerlo, e imponen cosas difíciles en los demás, intentando hacer más santo lo que Dios ha establecido. Se olvidan de la santidad. Fíjense en eso. Intentando hacer más santo lo de Dios, se olvidan de la santidad. Entonces dicen, ¿sabes qué? Yo tengo que llevarme traje siempre a la iglesia, y tengo que llevarme siempre corbata, y tengo que llevarme siempre los zapatos bien lustrados, y voy intentando ser más santo, intentando estar bien delante de Dios, pero voy con malas cosas, malos pensamientos en mi corazón, diciendo, no, hombre, mira como viene. No, hombre, mira los zapatos que trae, o mira el pantalón que trae. Intentando ser más santos, intentando llegar más arriba. Nos olvidamos de la santidad. Nos olvidamos de haberlo hecho bien. No se puede dar, y esta historia o esta parte de la Biblia no es para darle poder a los débiles. No es para que nosotros estemos viendo a ver qué los débiles quieren que nosotros hagamos. Esto se hace con la intención de que el débil vaya creciendo y el débil se vaya desarrollando, pero que el fuerte también no sea un hipercrítico, no sea una persona que siempre está hablando a los demás y viendo a los demás como menos, tratando de rechazarlos y teniendo preferencias. Lo que Pablo está intentando aquí es que los dos crezcan, que los dos se desarrollen, que los dos sean mejores cristianos, sabiendo que el débil vive para el Señor y sabiendo que el fuerte vive para el Señor, sin imponerles nada a nadie, más que lo que Dios ha mandado. Estos son los tipos de diferencias que va a haber, y estos son los tipos de personas que podemos encontrar en la iglesia. Pero entonces, ¿cómo podemos superar estas diferencias? Si yo soy el débil o soy el fuerte, bueno, está bien, pero ¿cómo puedo ir superando las diferencias? Versos del 13 al 23. Versos del 13 al 23. ¿Cómo puedo superar las diferencias? Con sacrificio. Con sacrificio. Recibid al hermano débil en la fe, es decir, darle la bienvenida de corazón. No darle la bienvenida a regañadientes, no darle la bienvenida porque ya no tengo otra opción, sino darle la bienvenida para la mutua edificación. Esto es lo que Pablo nos está diciendo en estos versos. No seas tropiezo, no juzgues, no hagas caer a los demás. Recuerda que al final es para la gloria de Dios. ¿Con qué podemos hacer caer a los demás hermanos? ¿Qué cosas puedo hacer yo que haga que el otro caiga? Bueno, lo puedo hacer caer, pongámoslo entre comillas, con mi libertad. Esas veces que tú dices, es que yo soy libre de hacer lo que yo quiera y al que no le guste, pues ni modo. Esa cosa que le estás llamando libertad pudiera hacer caer a los demás. Tú también tienes que aprender a decir, ¿sabes qué? Pues total, eso ni me hace mejor ni me hace peor, lo puedo dejar. Porque son cosas que no llevan a la santificación, que no llevan al amor, que no llevan a la mutua edificación, que no son cosas que Dios manda. Entonces no permites que tu libertad haga caer al otro. Aprende a sacrificar esa libertad sabiendo que al final del día somos esclavos de Cristo. No dejes que tu inmadurez, porque muchas veces es algo que no nos deja ver más allá, que no nos deja actuar con inteligencia. Esa inmadurez hace tropezar a los demás. Decían siempre una frase en México: si no cabe la prudencia en el otro,
que quepa en ti. Si el otro no está siendo prudente en las cosas que está haciendo, en las cosas que en la forma en que está hablando, tú sé prudente en la forma de responder. Y no te dejes llevar por ese mismo sentimiento. No dejes que la inmadurez te detenga. Por eso decía este verso, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Ok, tú me estás juzgando, pero yo no te la voy a regresar igual. Yo puedo aprender a ser maduro. No seas tropiezo con tu falta de conocimiento, o al revés, con tu conocimiento exagerado, diciendo, yo sé más que tú, ¿qué me puedes enseñar tú a mí? Y creyendo, porque sabes más, hagas tropezar al más débil. No los hagas tropezar a través de tu juicio. Nadie te puso como juez en la iglesia, ni eres el policía de la iglesia, ni te toca a ti andar diciéndoles a quién está haciendo bien o quién está haciendo mal las cosas. Es algo que la palabra de Dios va a causar en cada persona. Entonces no hagas tropezar a los demás mientras los estás juzgando. No hagas tropezar a los demás cuando dices decir la verdad. Lo pongo entre comillas porque muchas veces hemos visto a personas dañando a otras personas, pero que yo nomás le estoy diciendo la verdad. Sí, pero el que digas la verdad no quiere decir que tengas que lastimar o que tengas que golpear o que tengas que maltratar al otro. Muchas veces hacemos tropezar a los demás con nuestro poco amor, con nuestra incapacidad de tener dominio propio, con nuestra mala conducta. Esto es a lo que Dios nos está incitando. Hey, contrólate, no juzgues a los demás. Fíjense lo que dice. No nos juzguemos más unos a otros. Y dice la siguiente parte, sino más bien decidid no poner tropiezo. Me gusta esa parte. Decidid no poner tropiezo. Eso quiere decir que es algo que tú tienes que hacer y no algo que va a suceder por casualidad. Es algo en lo que tú vas a tener que meditar y vas a decir, híjole, no quisiera tal vez hacer esta parte, pero yo decido hacerla para no poner tropiezo. Por eso, para poder resolver las diferencias, tiene que haber sacrificio. Oye, ¿sabes qué? Pues tú crees esto, yo creo esto. Pues ¿qué te parece si buscamos un punto medio? ¿O pues si tenemos que encontrar tiene que hacerse una de las dos cosas, pues vamos a buscar un punto medio. Hoy vamos a hacer lo tuyo y después hacemos lo mío. Y si cada quien puede irse por su lado, pues sacrifica el estar pensando mal de los demás. Decide no juzgar, decide no ser tropiezo para el otro. No hagas caer a los débiles, decía el 13, decide no hacer una ocasión de caer al hermano. Dice el verso 15, si por la comida que yo como va a caerse el otro, dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Dice el 21, no es bueno comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Y dice el 23, no hagas nada dudando. No dejes que ninguna de las cosas que tú estás haciendo haga que los demás caigan, poniendo leyes humanas, poniendo costumbres, interpretaciones, orgullos, críticas, por ser un legalista, por darle importancia a las cosas que no tienen importancia. Dios nos insiste en esto, decide no ser un tropiezo para los demás, decide no hacer caer a los demás, pero busca tú hacerlo. Pero tú que estás convencido de no hacerlo. ¿Por qué? Porque al final del día, versos 18 y verso 20, todo es para la gloria de Dios. Recuerda siempre eso. ¿Cómo vas a poder superar las diferencias? Haciendo un sacrificio, sabiendo que para gloria de Dios es. Porque al final del día tú fuiste el que renunció a su vida para seguir a Cristo. Porque al final del día no eres tú el Señor de ti, sino Dios es tu Señor. Y no puedes ser desconsiderado ni insensible hacia los hermanos más libres. Somos libres, son los hermanos más débiles. Nosotros somos libres, pero para hacer las cosas en el marco o en los límites del amor cristiano. No somos libres de no amar, sino que somos libres para amarnos más y más. Por eso la insistencia de Pablo, y por eso es en lo que quiero enfocarme mucho.
Vamos a poder superar las diferencias que tengamos unos y otros cuando estemos dispuestos a sacrificar nuestros ideales, cuando estemos nosotros dispuestos a sacrificar nuestros pensamientos o todas aquellas cosas que teníamos para empezar a entregarnos más los unos a los otros. Es lo que me lleva al capítulo 15, versículos del 1 al 6, tercer punto. Podremos diferenciar o podemos superar nuestras diferencias cuando hay amor. En el punto número 1 encontramos las diferencias, encontramos o definimos palabras como los débiles y como los fuertes. En el punto número 2 vimos que las diferencias las podemos superar con sacrificio, y en el punto número 3 encontramos que las diferencias las podemos superar con amor. Las diferencias las podremos superar con amor. Versos 15 del 1 al 6. La palabra clave que encontramos en el verso 1. Así que los que somos fuertes, dice, debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Verso 2. Cada uno de nosotros agrade al prójimo en lo que es bueno para edificación. Esto no hay otra forma de definirlo más que amor. Soportas a los demás porque los amas. Y agradas a los demás porque los amas, como lo habíamos visto la semana pasada. Ya no nos consideramos nosotros más, sino que consideramos a los demás mejores que nosotros. En la sociedad, el mundo nos enseña que busques ser el número uno, a que busques tener tu propia opinión, a que busques vivir tu propia vida y que no te importe el mundo. Pero lo que Dios nos dice es, hey, agrada al que tienes a un lado. Busca hacerle el bien al otro. Fíjense, esto no es un agrado desmedido. Esto no se trata de que nosotros vamos a estar sumisos a los pies de las personas que están a nuestro lado para que nos hagan como a ellos les plazca. Al final del día nosotros vamos a agradar a los demás en lo que es bueno para la edificación. ¿Ok? Yo voy a buscar amar a los demás y voy a dejar de lado lo mío para empezar a buscar lo que los demás tienen. Y esta analogía me gusta. Si yo me preocupo nomás por lo mío, es una persona preocupándose por mí. Pero si seguimos lo que Dios dice, y nosotros somos 50 en la iglesia y todos los demás se preocupan por agradar a los demás, vamos a ver que hay 49 personas queriéndome agradar a mí. Cuando yo estoy de egoísta y solo yo me quiero agradar a mí, me doy cuenta que es una persona queriéndome agradar a mí. Pero cuando seguimos las cosas de Dios, en este ejemplo que les poníamos, son 50 personas o 49 personas queriéndome agradar a mí. Y cuando lo vemos de esa manera, vemos que ganamos mucho más cuando seguimos las cosas de Dios que cuando nos limitamos a nuestros propios pensamientos. Por eso Dios nos dice, no busques tu ser, el eje de la vida, no esperes que el mundo gire alrededor de ti. Pero cuando no esperas que el mundo gire alrededor de ti, es cuando más va a estar girando alrededor de ti. Una vez más, yo era yo buscando lo bueno para mí. Pero dentro de las leyes de Dios ahora son todos ustedes buscando lo mejor para mí. Y todos ustedes son más que yo. Entonces Dios nos incita a que quites los ojos de ti y empieces a poner los ojos en los demás. ¿Qué necesita mi hermano? ¿Qué puedo hacer yo por mi hermano para que él sea un mejor cristiano, para que él esté más cerca de Dios, para que tenga una mejor relación? Por eso Dios nos dice, hey, estén llenos de cariño y preocúpense unos por otros. Agraden al prójimo, agraden lo que es bueno, agraden para la edificación, no sin una razón, no sin intentar llegar a nada, sino intentando ser mejores cristianos. La iglesia no va a estar gobernada por los débiles, sino que va a estar gobernada por una preocupación genuina por los demás, intentando hacer más fuertes a los demás, intentando superar las flaquezas que tenemos para que podamos ser una iglesia fuerte. Yo me preocupo por ti, tú te preocupas por mí. Aprendamos, hermanos, a poder ir superando los problemas que tenemos, preocupándonos unos por otros más que por uno mismo.
El verso 4 parece como que está fuera de orden, porque comienza diciendo, o aún así desde el verso 3, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lo dice el 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho. En la Biblia encontramos a gente que se preocupó por sí misma y vemos cuál fue su final. Pero también vemos que las que se preocuparon por otras, Dios siempre estuvo con ellos y les fue mucho mejor cuando se preocupaban por los demás. Por eso dice, aprende. Aprende de aquellos hombres que fueron egoístas y dónde acabaron, pero aprende también de aquellos hombres que fueron buenos, de aquellos hombres que compartieron, de aquellos hombres que se sacrificaron y la gloria que se llevaron. Deja de preocuparte por ti mismo, mira estos ejemplos. Mira estos ejemplos buenos, mira estos ejemplos malos y date cuenta de dónde debes de estar. Se escribieron para que nosotros tengamos esperanza y decir, mira, fíjate cómo este personaje dio todo lo que tenía y no le importó. Y él tuvo una gran recompensa. Entonces, ¿cuál es mi esperanza? Que cuando yo haga las cosas bien, tendré una gran recompensa también. Y entonces sabremos cómo responder a los reproches. Entonces podremos tener gozo, paz, podremos tener amor. Y más cuando recordamos, como dice este verso, que para la gloria de Dios es lo que hacemos. Yo voy a poder soportar a los demás cuando leo todo lo que Dios me ha soportado, cuando leo todo lo que Dios ha hecho y puedo decir, ¿sabes qué, Dios? No vale la pena que yo esté peleado con mi hermano porque a él le gusta más una cosa que a mí no me gusta tanto. No vale la pena. Vamos a poder tener paciencia y vamos a poder tener el mismo sentir, unánimes, edificados, juntos, glorificando a Dios, porque no hubo nada que nos separara. Pero para poder superar nuestras diferencias, tenemos que hacer sacrificios, tenemos que hacerlo con amor. Y versos del 7 al 13, para poder superar las diferencias, tenemos que entender que para Dios no hay diferencias. Y si para Dios no hay diferencias entre mi hermano y yo, ¿por qué yo tengo que dejar que nuestras diferencias nos separen? Dios dijo, mira, yo quise salvar a todos, a los judíos y a los gentiles. Entonces entre ustedes no se separen, yo de los dos hice un solo pueblo. Y por eso decía en Romanos, injerté al que no era al olivo silvestre en el olivo verdadero. Yo hice de 2 olivos un solo olivo. Yo hice de 2 pueblos un solo pueblo. Yo hice de judíos y de gentiles un solo reino, una sola iglesia, un solo lugar a donde asistir, en donde encontrarme. No dejes que esas cosas te diferencien. Las diferencias que existen son cosas que nosotros hemos puesto y no que Dios ha establecido. Por eso existen las denominaciones, por eso existen todas aquellas iglesias, por diferencias que hubo. Pero si todos siguiéramos lo que Dios dice, si todos siguiéramos como Dios lo dice, todos seríamos una iglesia. Porque todos tenemos el mismo patrón, porque todos tenemos el mismo deseo. Entonces, ¿por qué nos equivocaríamos? ¿Por qué nos desviaríamos? Y tenemos que recordar siempre eso. A Dios le pareció bien salvar a los judíos. Los judíos son el olivo verdadero, son el olivo natural. Los judíos son a los que les llegaron las promesas. De ellos viene la ley, en ellos está el templo, los profetas. De ellos fueron el pueblo de Dios, de entre ellos vino Cristo. Y a Dios le pareció bien salvarlos. ¡Qué bueno! Pero a Dios también le pareció salvar a los gentiles. Dice allí, como está escrito, un pueblo que nunca fue pueblo vendrá a ser pueblo. Los gentiles que no estaban, ahora están. Dice el verso 7, verso 9. Y para los gentiles
y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Isaí y el que se levanta a regir los gentiles. Y los gentiles esperan en él, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el que cree, para que abundéis en esperanza por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Termina el verso 13 diciendo, no se critiquen unos a otros. En esta parte era, no se critiquen, los judíos no critiquen a los gentiles y los gentiles no critiquen a los judíos. Dios no ve diferencias. Y así nos dice hoy a nosotros. No critiques al que tienes a un lado, no critiques por cosas que no importan, no dejes que estas cosas los diferencien. Al final del día Dios ni siquiera se da cuenta o Dios ni siquiera pone atención en eso. Dios no va a llegar, híjole, esa iglesia no la voy a salvar porque estaba pintada de negro o porque estaba pintada de azul. Oye, este no me lo voy a poder llevar porque vino con tenis. Eso Dios ni siquiera se está fijando y nosotros ya estamos divididos por eso. Dios no ve diferencia en esas cosas. ¿Por qué tú sí las ves? ¿Por qué permites que esas cosas te separen? Al final del día, Dios nos salva para su gloria. Para gloria de Dios es que hacemos todas las cosas, y eso es en lo que quiere ponerte la mentalidad hoy. Que ninguna diferencia, que existen, porque yo sé que existen, porque van a existir, pero que ninguna diferencia te separe. Aprende a sacrificarte, aprende a amar, y aprende que para Dios no existe ninguna de esas diferencias. Que Dios les bendiga.